Que las bendiciones del Señor sean con todos y cada uno de nosotros en este nuevo año que estamos iniciando y siempre. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema que es tan importante ante la realidad que estamos viviendo en el mundo entero. Jesucristo, la única esperanza para la humanidad. Y ante esta triste y dramática realidad, que por cierto es evidente que no podemos soslayar ni evitar, no se puede hablar de una iglesia en victoria como muchas personas y muchos cristianos triunfalistas se expresan de esa manera, sabiendo que su testimonio, en términos generales, no es lo suficientemente alentador, motivador, reconfortante, esperanzador, que sea capaz de permear, de atravesar todas las esferas de la sociedad. Y en este sentido creo que no se es muy cuidadoso en muchos casos, porque se habla siempre, estamos en victoria y estamos en victoria. No, si no estamos dando un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, no podemos hablar de victoria. Bien, la iglesia en ese sentido debe ser muy prudente, muy cuidadosa, y particularmente pues algunos líderes que siempre están hablando de victoria y de más victoria, para que la iglesia de Jesucristo pueda presentar un mensaje de esperanza contenido desde luego en la Biblia. En muchos casos debe hablar más de Jesús que de Satán. Hay muchos líderes que hablan tanto de Satanás, de los demonios, y como que eso despierta en ellos cierta curiosidad, olvidando que la esperanza está en Jesucristo, no en los demonios, no en Satanás. Por otro lado, la iglesia de Jesucristo está llamada a hablar más del Cordero que de la bestia. Y esto también es algo que se debe tomar muy en cuenta, sobre todo cuando se hace un enfoque del Apocalipsis, porque se habla tanto de la bestia para acá y para allá, y nos olvidamos del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, del que está sentado en el trono. Nos olvidamos completamente. Entonces, ¿cómo vamos a darle esperanza a la humanidad hablando, predicando de esa manera? La iglesia de Jesucristo debe hablar más de la salvación que de la condenación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. En lugar de hablar de la condenación, hablemos más de la salvación, porque eso nos acerca más a Dios y eso nos da mayor esperanza en medio de un mundo de tanta confusión. Para que la iglesia de Jesucristo presente un mensaje de esperanza, insistimos, se debe hablar más de la salvación que de la condenación. La iglesia de Jesucristo debe también hablar más del cielo que del infierno, porque muchos líderes lamentablemente viven enviando como que ellos son los emisarios, viven enviando y enviando gente al infierno. No,
dice la palabra del Señor que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue hecho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a estar enviando a la gente al infierno? Si lo que nosotros debemos hablar más es del cielo, de la presencia de Dios. Dios está interesado. Él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Quien se condena es porque quiere condenarse, pero no es porque Dios lo condene. Y en ese aspecto tenemos también la gran tarea, y urgente, por cierto, en estos días y siempre, hablar más de la vida eterna en el cielo que de el infierno. Otro aspecto importante, la iglesia de Jesucristo en esta tierra debe hablar más del sello del Espíritu Santo y no de la marca de la bestia. Ahora que se está hablando tanto, ¿no?, de que ese es el 666 y que esta es la marca de la bestia y que aquí y que allá. ¿Por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no estudiar la Biblia? Además, el 666 como tal no existe. Y no es porque yo lo diga, no, porque en el tiempo de San Juan, en el año 95 de nuestra era, no existía el sistema métrico decimal. Entonces no se puede hablar de 666. Ese es otro asunto que tenemos que razonarlo, tenemos que pensarlo. Lo que existe es el 666. Que es otra cosa, es totalmente diferente, y por eso hay que estudiar la numerología en la Biblia, la gematría o la gematría. Hay que estudiar eso para ser más exacto y para dar un mensaje claro, un mensaje contundente de lo que dice la Biblia y no de lo que a mí me parece. El otro asunto que es fundamental, y es que la iglesia de Jesucristo, para dar más esperanza a este mundo, debe empeñarse profundamente en la educación cristiana que en celebraciones religiosas para entretener, para distraer, para fascinar a los creyentes. Porque hay muchas iglesias que se dedican al circo, se dedican al show y no se estudia la Biblia profundamente. Como quien dice, vamos a alegrarnos nada más, alegrarme yo, pero mi compromiso con Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no comprometernos más profundamente de acuerdo a lo que la palabra nos dice y no estar distraídos y no estar entretenidos en celebraciones que se vuelven a veces bulliciosas, estridentes y que atentan contra la salud de la persona? Ese debe ser el mensaje de esperanza de la iglesia. Estudiar con más detenimiento, con mayor profundidad, de una manera exhaustiva, las Sagradas Escrituras, porque eso nos va a permitir conocer más de Dios y alimentar nuestra esperanza en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Apocalipsis, nosotros nos encontramos con algo tan hermoso, que es lo que podríamos llamar la esperanza de los vencedores. Y eso está en los capítulos 2 y 3, en los mensajes que se les da a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que es Turquía en la actualidad. Y el primer mensaje se le da a los cristianos que han sido vencedores, que han permanecido en esperanza, es que comerán del árbol de la vida. Y la otra razón importante de los cristianos vencedores, pero con esperanza, es que no morirán eternamente. Imagínense qué agradable esto. El vencedor
con esperanza, dice aquí también, comerá del árbol, del maná escondido, y también se le dará una piedrecita blanca en la cual se escribirá un nombre nuevo que solamente lo sabrá quien lo reciba. ¿Ves? Para que no estemos especulando y diciendo cualquier cosa, que si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer. En cuarto lugar, el cristiano con esperanza será vencedor y recibirá autoridad sobre las naciones. Todo esto lo puede verificar en los dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El cristiano que vive en esperanza será un vencedor vestido de ropa blanca. No se borrará su nombre del libro de la vida. Ya usted está inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué hay que hacer para aparecer ahí? Muy sencillo. Reconozca usted a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida y será registrado en el libro de la vida. Ahora bien, pero es un reconocimiento no de apariencia, sino algo profundo, auténtico, genuino, sincero y franco, porque a Dios no lo vamos a engañar. Por otro lado, los cristianos que viven en esperanza serán la columna del templo de Dios. Fíjense ustedes qué interesante esto. Nunca saldrán de ahí. Y se escribirá sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo aquí. Va a bajar, lo dice Apocalipsis. Y eso hay que tomarlo muy en serio. No es asunto de salir volando como un cohete, sino que el Señor va a bajar por los redimidos, por los que le obedecieron, por los que hicieron profesión de fe, por los que no se avergonzaron del Evangelio. Por ellos va a bajar en su segunda venida a esta tierra. Y en séptimo lugar, el cristiano con esperanza será vencedor y se le dará el privilegio, esto no es cualquier cosa, de sentarse en el trono de Dios. Por favor, imaginémonos nosotros lo que significa eso de sentarse en el trono de Dios, en el trono donde está sentado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son los mensajes de esperanza para una iglesia en crisis, para una sociedad desorientada, descontrolada y que no sabe para dónde va. Esa es la sociedad que vivimos en la actualidad. Que un científico dice una cosa, el otro dice otra cosa, de tal manera que ¿a quién se le va a creer? Pues creamos solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la única esperanza para toda la humanidad. Depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, todas nuestras cargas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si Cristo venció, nosotros venceremos también, siempre y cuando amemos al Señor, tengamos esperanza en sus promesas y seamos fieles y obedientes hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y esa fidelidad debe estar respaldada por la esperanza también, que debe ser permanente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la única alternativa para toda la humanidad. Han habido sistemas económicos, políticos y sociales en toda la historia de la humanidad y ninguno de ellos ha sido la respuesta, porque la única respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo 16:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Confiemos, esperemos en el Señor y tengamos la confianza en Él y tratemos de llevar una vida
que sea consecuente con la palabra del Señor. Gracias, Padre, porque podemos esperar en ti. Gracias, Señor, porque tú eres quien maneja la historia de la humanidad. Tú manejas los hilos, Señor, de la historia. Y queremos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en ti exclusivamente, sabiendo que tú no nos vas a fallar y que tú, Señor, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel porque no te puedes negar a ti mismo. Gracias, Señor, por este momento en el cual hemos meditado en tu palabra, y ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.